Hola, curiosas y curiosos. ¿Sabéis cuál fue la batalla naval más grande de la historia? ¿En qué sitio se produjo? ¿Se podría recrear ahora? Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y con el vídeo de hoy vais a alucinar. Ya sabéis, aquí se cuenta la historia de otra forma. Así que si quieres saber más, acompáñanos. Establecida en China por Kublai Khan, la dinastía Yuan estaba llegando a su fin a mediados del siglo XIV. Kublai Khan fue el quinto y último gran Khan del Imperio Mongol, desde el año 1260 hasta el 1294, y también el primer emperador chino de la dinastía Yuan, desde el año 1271 hasta el año 1294. Khan fue el segundo hijo de Tolui y de Sorartani, y nieto del famosísimo Genghis Khan. Y es que Genghis Khan y sus hijos sentaron las bases de la dinastía Yuan, una dinastía que duró desde el 1279 hasta el 1368, llegando al poder al derrotar al imperio Chichia y conquistar Asia Central, Mongolia y el corredor Exi. Todo esto les dio una base importante de mano de obra, caballos, tecnología y experiencia para terminar la conquista del feroz ejército de Jin y luego seguir adelante y conquistar el imperio Dali y el imperio Song. El comercio en las rutas comerciales de la seda a través del estratégico corredor Exi enriqueció la corte gobernante de los mongoles y les dio poder y riqueza. Pero por el año 1363 las cosas ya no eran como antaño, y es que los últimos años de la dinastía Yuan estuvieron marcados por la lucha, el hambre y el descontento entre la población, perdiendo influencia en otras tierras mongolas en Asia como también en China. Además, desde finales de la década de 1340 en adelante, los habitantes del campo sufrieron frecuentes desastres naturales, como sequías, inundaciones y las hambrunas resultantes. Y claro, la falta de políticas efectivas del gobierno llevó que la dinastía Yuan perdiese el apoyo popular, provocando, por ejemplo, que en 1351 comenzase la revuelta de los turbantes rojos, un auténtico levantamiento nacional. Y así hasta la fecha que nos encontramos, el año 1363. En esa época, los Ming y los Han eran los dos grupos que optaban a suceder a los Yuan. Y lógicamente, cómo no, serían las armas las que determinasen quién se presentaría como aspirante al trono de los Yuan. Y de esta manera, del 30 de agosto al 4 de octubre de 1363, ambas dinastías librarían en el lago Poyang la considerada como la batalla naval más grande de toda la historia. Sí, la más grande de todos los tiempos. Pero seguro que pensaréis que parece difícil, muy difícil, que la mayor batalla naval de la historia se libre en un lago. ¿O no es así? Pero es que este lago no es un lago cualquiera, no. Las dimensiones del Poyang eran alucinantes. Y es que se trataba de la masa de agua dulce más grande de toda China. Y es que el lago medía 170 kilómetros de largo por 17 kilómetros de anchura media, 3.585 kilómetros cuadrados. Y además tenía una profundidad media de 8 metros y una máxima de 25. Así que con sus Luochang, unas verdaderas fortalezas flotantes, Chen Youliang, comandante de los Han, inició el asedio naval a la ciudad de Nachang, el lugar donde se habían hecho fuertes los Ming. Pero a pesar del intenso bombardeo, las fortificaciones de la ciudad aguantaron los ataques. Uno de los soldados sitiados consiguió romper el cerco y avisar del asedio a Zhu Yuanzhang, el general del ejército de los Ming. Este reagrupó sus fuerzas y se dirigió al lago. Pensad que las naves de Zhu eran mucho más pequeñas que las de Chen Youliang, por lo que no podían plantear un enfrentamiento directo contra los mastodónticos barcos. Eso sí, dada su rapidez y maniobrabilidad, eran idóneos para lanzar ataques relámpago y así huir hacia aguas poco profundas donde las fortalezas flotantes no llegarían por medio a quedar varadas. Y como el daño causado por las embarcaciones de los Ming era escaso, Zhu Yuanzhang optó
por incendiar algunas barcazas y lanzarlas contra los Lou Shan a modo de brulotes. E incluso desplazó embarcaciones por tierra para rodearlos y atacarlos desde todos los frentes. Así, tras algo más de un mes jugando al gato y al ratón, la batalla entró en un punto muerto. Zhou decidió retirarse a las desembocaduras de los ríos Yangtze y Gan, y así bloquear la salida del lago encadenando sus barcos. Hasta que, tras un mes de bloqueo y harto de esperar acontecimientos sin nada que ocurriese, Sun Yunshan lanzó un ataque total con todos los medios disponibles. Y ojo, una flecha perdida lo cambió todo. Y es que en medio de la refriega, Chen Youlian cayó mortalmente herido por una flecha. Y ante la muerte de su general y la falta de liderazgo, los Han se rindieron y por lo tanto los Ming eran los aspirantes oficiales. Así, apenas 5 años más tarde, con la caída de los Yuan, Su Yuanshan se convertiría en el primer emperador de la dinastía Ming. Y el título de batalla naval más grande de la historia se debe al número de contendientes, y es que participaron unos 850.000 soldados, 600.000 de los Han y 250.000 de los Ming. Pero curiosamente, si hoy en día quisiéramos recrear esa batalla en el mismo lugar, no podríamos. Y es que los 850.000 soldados tendrían que luchar a pie. Sí, lo que estáis oyendo. Y es que ahora el lago se está convirtiendo en una inmensa pradera. Y se está convirtiendo por 3 razones. En primer lugar, por la construcción de la presa de las 3 gargantas, responsable de la reducción del caudal del río Yangtze. El río Yangtze, conocido en China con el nombre de Changjiang, traducido como el río largo, tiene una longitud de 6.300 kilómetros, que no es moco de pavo. Pensad que por su tamaño es el curso fluvial más largo de toda China y el tercero más largo del mundo, después del Amazonas y del Nilo. Y también es el tercero más caudaloso del planeta, tras el Amazonas y el Congo. Pues bien, la presa de las 3 gargantas se empezó a idear en la década de 1920, cuando el presidente de la República de China, Sun Yat-sen, lanzó la idea del uso del potencial hidroeléctrico del río para un nuevo desarrollo del país. Y actualmente es la central hidroeléctrica más grande del mundo. ¡Alucinante! La segunda razón por falta de agua en el lago Poyán es la sequía. Pero, sobre todo, la más importante de todas es la tercera, la exagerada extracción de arena que se ha desarrollado en esa zona. Sí, algo tremendo. Y es que, ojo, más de 236 millones de metros cúbicos de arena se retiraban cada año del lago para su uso en la construcción, convirtiendo al Poyán en la mina de arena más grande de todo el planeta. Y por esa razón, la batalla naval más grande de toda la historia ahora sería terrestre. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Me lo podéis poner en vuestros comentarios. Los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos 2 vídeos. En uno os hablo de los samuráis. En este os hablo del día en que confundieron a la Virgen María con una Venus en pelotas. Son alucinantes. También me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.